Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, todas las personas que están aquí presentes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, pues es desde luego un honor para mí dar la bienvenida a ustedes en este espacio donde estaremos reflexionando sobre gestión de conflictividad y justicia cívica en México. Hoy nos reunimos para explorar un tema indiscutiblemente de gran relevancia y no solo en el ámbito legal, sino también con relación al tejido social de nuestras comunidades. Como saben, la justicia cívica surge como una respuesta innovadora a la necesidad de abordar conflictos de manera más efectiva y mucho menos punitiva en un país donde los desafíos en el sistema de justicia son evidentes y la justicia cívica justamente se presenta como una alternativa que promueve la resolución cercana y accesible en las disputas en las distintas localidades y además promueve la convivencia armónica entre la ciudadanía. Durante este webinar, este encuentro, vamos a enfocarnos en cómo la gestión de los conflictos puede ser un factor clave para prevenir la escalada de tensiones y cómo podemos promover el diálogo en lugar de la confrontación. Hablaremos también sobre las herramientas y mecanismos que la justicia cívica ofrece, el rol de las policías municipales, así como la participación de la sociedad civil y el empresariado en este contexto. Hoy contaremos con la valiosa participación de personas expertas en la materia, quienes compartirán sus conocimientos, reflexiones y experiencias. Nos acompañan Iván de la Garza de Fortis Consultoría, quien es maestro en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset de Madrid, maestro en Derecho Público por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del TEC de Monterrey y licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Desde el año 2005, Iván es profesor de la Facultad Libre de Derecho en Monterrey y en donde imparte clases de Derecho Constitucional, Derechos Fundamentales y Derechos Fundamentales. En el año 2015 fundó Fortis Consultoría, en donde se desempeña como especialista en temas de seguridad pública y justicia y reforma penal. También nos acompaña Miguel Garza de Incide, quien es especialista en reforma policial y prevención del delito y quien ha colaborado en instituciones policiales en el área de análisis criminal. Tiene estudios en inteligencia policial en la Policía Nacional de Colombia. Es integrante de la Sociedad Americana de Policía, basada en evidencia, y también de la Asociación Colombiana de Criminología y actualmente es director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE. También nos acompaña Dino Cantú, de Aceleradora de Ciudades, quien inició su carrera profesional fundando y dirigiendo el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, con una maestría en Administración y Política Pública por la Universidad de York, y dirigió la Academia de GovLab en el Laboratorio de Gobernanza de dicha universidad. Fue titular de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana de San Pedro Garza García, promoviendo datos abiertos y participación pública desde el año 2021. Actualmente dirige la Aceleradora de Ciudades de Fundación FEMSA y la Fábrica de Bots. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos con nuestra primera ronda de preguntas y pues nuevamente les agradezco por estar aquí, por su compromiso, desde luego por la construcción de un México mucho más justo. Y bueno, pues quisiera iniciar con Iván de la Garza y preguntarle el por qué hablar de gestión de la conflictividad y qué abona el tema, este concepto de gestión de la conflictividad en una conversación sobre seguridad. Gracias. 7 minutos, Iván. 10 minutos. Bueno, cuando me queden 6:30 me avisas para empezar a cerrar, ¿sí? A ver. 6:35, muy bien.
Bueno, ¿por qué hablar de gestión de la conflictividad y qué es lo que me parece que abona al debate sobre seguridad y en específico sobre temas de la concepción de estas nuevas formas de justicia como justicia cívica? Hay una frase popular que dice que quien solo posee un martillo por todos lados ve clavos, ¿no? Y algo semejante es lo que ha caracterizado las políticas de seguridad en México, en donde lo que predomina es el uso del martillo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón detrás de esto? Bueno, seguramente podemos buscar un montón de explicaciones de carácter histórico, de carácter cultural, sobre el sistema político. Algo tendrá que ver también la forma como nos hemos organizado política y socialmente en el país. Pero quisiera aquí aventar una primera hipótesis y es que creo que el predominio del martillo como forma para la solución de los problemas de seguridad en este país tiene que ver mucho sobre la forma como se aprecia la conflictividad social. Generalmente la conflictividad es pensada como algo negativo y por lo tanto algo que tiene que ser eliminado. Eh, Esta forma de interpretar el conflicto está muy vinculada con el paradigma del orden, ¿no? Como si todas las cosas en la sociedad tuvieran un determinado orden para el que están predestinados y por lo tanto el conflicto es síntoma del desorden y entonces la forma como la autoridad, como el Estado aprecia ese desorden es algo que amenaza y que por lo tanto tiene que ser suprimido. Y entonces el Estado lo que dice es, bueno, ¿cómo respondo frente a esto? Si lo que se busca es la supresión, pues voy a utilizar pues, las formas de representación generalmente más violentas, la coerción, la sanción, el castigo, sobre todo en la representación de esos agentes del Estado que tienen estas facultades, ya sea la policía, ya sea el Ministerio Público, ya sea el Poder Judicial. En contraposición a este entendimiento del conflicto como algo negativo, como algo desordenado, como algo que amenaza la estabilidad del Estado, encontramos este otro paradigma que es el de la gestión de la conflictividad, que parte de la idea de que los conflictos, la conflictividad social es inevitable y en algunos casos incluso puede ser positiva. Alberto Binder, que es una de las personas que más ha estudiado el tema de la gestión de la conflictividad, lo que incluso dice es algunos de los grandes momentos de la historia de la humanidad han sido momentos de conflicto en donde se rompe el status quo y eso es lo que permite el desarrollo. Entonces, en esta visión de la gestión de la conflictividad, la forma como es entendido el conflicto no es como algo negativo, como algo que arriesga la estabilidad del Estado, sino como algo que es inevitable. ¿Esto quiere decir que entonces el Estado deja ser y deja pasar y que el conflicto continúe? No. El Estado lo que dice es, tendré que intervenir en el conflicto, sobre todo para cumplir dos funciones en específico: evitar que en el conflicto las personas más débiles se vean perjudicadas y las personas más fuertes traten de abusar de su poder. Pero si nos damos cuenta, ese entendimiento del conflicto, esa interpretación del conflicto, ya de entrada lo que el Estado dice es, no nada más tengo martillo. Primero, antes de saber qué herramienta voy a utilizar para tratar de intervenir en ese conflicto, primero voy a tratar de entender de qué va este conflicto. ¿Es un conflicto negativo? ¿Es un conflicto positivo? Si es negativo, ¿qué tipo de herramienta es la que tengo que utilizar para cumplir con esta finalidad de proteger al más débil y tratar de que el más fuerte quiera abusar de su poder? Incluso en algunos casos, en este paradigma de la gestión de la conflictividad, el Estado hasta podría decir, lo mejor que puedo hacer es no intervenir. Lo mejor que puedo hacer es voltear a ver que hay otros actores del sistema local que tal vez están mejor adaptados para gestionar ese conflicto. Y eso lo vemos todo el tiempo, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Seguido ponemos este ejemplo en donde decimos, hoy en las escuelas, en el día a día,
pues todo el tiempo a lo mejor se pueden cometer lesiones cuando se pelean, cuando hay una pelea entre el alumnado, a lo mejor puede haber robos cuando un alumno se le antoja el lápiz del otro compañero y se lo lleva, a lo mejor pueden haber amenazas y uno no ve que el Ministerio Público y la policía estén de forma recurrente yendo a las escuelas para tratar de resolver ese conflicto, porque se confía que el sistema educativo tiene sus propios mecanismos para la gestión de la conflictividad. Cuando esos mecanismos no son suficientes y se observa que el más débil en el conflicto se está viendo perjudicado en sus derechos y el más fuerte está tratando de abusar de su poder, entonces es donde el Estado dice, bueno, tendré que entrar, pero no necesariamente pensado desde el punto de vista de utilizar digamos, como la fuerza punitiva del Estado, sino a través de los mecanismos que salvaguarden los derechos de las personas. Y esto que puede sonar súper teórico, en realidad es algo que hemos podido observar en las últimas reformas en materia de seguridad y justicia en el país. O sea, si pensamos, por ejemplo, en la reforma penal y pensamos en el acuerdo reparatorio, en la suspensión condicional del proceso, en el procedimiento abreviado, si pensamos en el uso de la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos de resolución de controversias, y si pensamos en la justicia cívica, lo que nos vamos a encontrar es que hay una intención de fondo de dotar al Estado de otras herramientas que no sean solamente el martillo, que cuando el Estado abra su caja de herramientas diga, oye, tengo un montón de opciones a utilizar aquí y no necesariamente tengo que andar aplanando las cosas por todo el camino pensando que todo lo que está plano es lo correcto. Ahora, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, bueno, y si ya están estas reformas, ¿por qué entonces seguir hablando de gestión de la conflictividad? Porque me parece que el reto a vencer es vencer las inercias de una cultura de seguridad del pasado, muy clavada con el orden, muy pensado en la sanción y en el castigo, que no quiere decir que vamos a suprimirlo, pero no puede ser ni la primera ni la única opción. Y otra de las cosas que me parece muy importante es evitar el gatopardismo, porque luego anunciamos con mucha frecuencia que ya tenemos todas estas instituciones como la Corte Reparatorio, la Justicia Cívica, la Policía de Proximidad, pero lo que nos damos cuenta es que desde el punto de vista paradigmático e ideológico seguimos comprendiendo el conflicto de la misma forma. Entonces, voy a dejar como una idea aquí para seguirla discutiendo en el panel. Probablemente uno de los principales retos es pensar en la confección de estas instituciones, pero desde el punto de vista en donde no solamente hay que cambiar los modelos o no solamente hay que cambiar los procedimientos, sino hay algo tal vez más profundo que tenemos que ir modificando, que es el paradigma a partir del cual entendemos el conflicto, y me parece que la gestión de la conflictividad es un buen marco de referencia para repensar este entendimiento del conflicto y la forma como planteamos las soluciones desde el Estado, y está muy vinculado a estas instituciones que estamos comentando, entre ellas las reformas en materia de seguridad y de justicia cívica. Tiempo. Bien, gracias, muchas gracias, Iván. Y bueno, pues ahora quisiera ir con Miguel y justamente retomar esto que comentaba Iván al desarrollar este concepto de gestión de la conflictividad, y no solo desarrollar, sino invitarnos a repensarlo en función de pues, los distintos mecanismos y procedimientos que se han desarrollado en las distintas leyes y niveles de gobierno, y preguntarle puntualmente, como en este contexto de Miguel, pensando que si el modelo nacional de justicia, de policía y justicia cívica es de 2019, ¿cuál es actualmente su situación en cuanto a implementación y en cuanto a, pues, al desarrollo tanto de las policías como de esta justicia cívica, ¿no? Que contempla dicho modelo? Gracias, Gaby. Hola a todas y todos. Eh, la verdad que estoy emocionado porque pues comparto con gente que admiro mucho y que respeto mucho.
y gracias a los equipos de INCIDE, de Fortis y de la aceleradora por hacer posible esta conversación. Yo pues quiero iniciar diciendo del modelo nacional de policía y justicia cívica que efectivamente de la administración anterior del año 2019, digamos, Gaby, que si uno lo ve completo, el modelo se supone que se tiene que trabajar en el estado de fuerza de la policía, o sea, aumentar el número de policías al llegar a un mínimo ahí razonable, que ahí podemos hacer otro foro de discutir cuál es el número óptimo de policías en una localidad, que es imposible en este momento determinarlo. Luego la implementación de la justicia cívica, las unidades de investigación criminal en las policías, las unidades de asuntos internos en las policías, las unidades de análisis de inteligencia en las policías, mejorar las condiciones laborales de la policía, crear sistemas de carrera policial y luego ese me gusta a mí mucho, sistemas de evaluación de la policía y la medición de otras formas de la incidencia delictiva. Entonces, si uno lo ve así completo en toda su dimensión, el modelo, pues no va bien, porque las instituciones policiales mexicanas, los gobiernos locales, los gobiernos estatales, la verdad es que han optado por aplicarlo de diferentes maneras, ¿no? Para empezar, el modelo, aunque se publicó en 2019, también el gobierno federal decidió no etiquetar recursos para la implementación del modelo. Entonces, pues lo que hemos encontrado desde INCIDE es que cada municipio y cada estado decide si le destina recursos a la implementación del modelo nacional de policía. Entonces, yo quisiera ir en particular referirme a dos cosas que hemos encontrado que valen la pena, ¿no? Por ejemplo, el modelo plantea cambiar los indicadores de evaluación, o agregar unos más bien, agregar modelos, digo, indicadores de evaluación de la función policial y de la función de inseguridad, digo, y de la sensación de inseguridad en las localidades para incorporar como medio de evaluación la percepción de inseguridad, nomás dos ejemplos, y la cifra negra, ¿no? Y eso antes no se había considerado. Entonces, algunas policías ya lo retoman y dicen, oye, pues vamos midiendo en este municipio X la sensación de inseguridad, la percepción de inseguridad, el miedo que tiene la gente a ser víctima del delito en estas comunidades y entonces ir viendo el avance. Y ahí entusiasma, digamos, que en la medición de la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI, sale cada 3 meses el resultado y la verdad que a las policías ahora hasta compiten, las que salen mejor, compiten para ver cuál salió bien y cuál bajó un poquito la percepción y eso es, de veras, es innovador en México porque eso no se hacía antes, digamos, no se evaluaba así el trabajo de instituciones dedicadas a la seguridad ciudadana. Y la otra, el otro ejemplo, ese sí es más dramático porque dice también el modelo, oye, vamos trabajando sobre la cifra negra, disminuir el subregistro tan alto de que hay en este país. Y ahí pasa una cosa bien chistosa, que las policías, aunque se dedican a estar diciendo que promueven la denuncia, igual que las fiscalías, a promover la denuncia, pues la verdad es que no miden si hay más denuncia en el país. Entonces no lo toman como indicador y aunque dicen que promueven la denuncia, pues no, uno no ve una policía municipal diciendo, miren, ahora ya en vez de 1 de cada 10 delitos ya se denuncian 2 de cada 10 o 7 como en tal país, ¿no? Eso no ha pasado. Entonces, en términos generales, pues el avance va lento, digamos, de la implementación del modelo. Y creo ahí, esa es una opinión, pues digamos que personal, ha resultado para los municipios y los estados de desarrollar el modelo de justicia cívica nada más, digamos, dejar un poco de lado lo de la policía y meterle a justicia cívica, porque han considerado que es más fácil, pues, crear las salas de juicio oral, crear los jueces pasar de jueces calificadores a jueces cívicos, emitir convocatoria, cambiar su reglamento, y creo que en eso tiene más avance, pues, en la implementación del juzgado cívico.
Falta todavía ahora que funcione mejor el juzgado cívico, ¿no? Y que los jueces calificadores antes no sean ahora ya nada más de un día para otro, son jueces cívicos, pero hacen lo mismo que hacían. Ese no era el objetivo de la justicia cívica. O también que la audiencia sea oral, eso ya pasa, pero no se comparte información muy valiosa, por ejemplo, con la policía, que sale de la justicia cívica, o la conformación de una red de servicios para la justicia cívica. Todavía eso está pendiente. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, ya estaremos profundizando sobre todo de estos dos enormes pilares de los que haces énfasis y comentas en el caso de las policías, que es muy interesante el ejemplo que nos pones sobre estos incentivos de competencia y bueno, el rol del juzgado cívico que también ya estaremos analizando. Ahora quisiera que exploráramos con Aceleradora y bueno, y puntualmente con Dino Cantú, el tema de sociedad civil, porque finalmente pues es un componente sumamente relevante para el desarrollo, para la consolidación y para el fortalecimiento de este sistema municipal de justicia. Entonces, pues sabemos que Aceleradora de Ciudades se especializa, por ejemplo, en el uso de tecnología, de datos y de inteligencia colectiva, y sobre todo esto para la resolución de problemas públicos de gobiernos locales en México. Entonces, Dino, yo quisiera preguntarte, desde la experiencia del trabajo, que tienen una enorme experiencia ustedes con el trabajo en municipios, ¿cuáles son las principales oportunidades y retos pendientes en el sistema de justicia cívica, por ejemplo, con relación al uso de datos y de tecnología? Claro que sí, Gaby, muchas gracias. A mí también si me ayudas diciéndome cuando me quede un minuto, te lo agradecería. Yo sí siempre preparo diapositivas, me ayudan mucho visualmente, entonces voy a compartir algunas. Pero bueno, la verdad es que me encanta este tema y se conecta un poco primero con lo que decía Iván, ¿no? Si tú tienes un martillo, estás buscando clavos por todos lados. Y creo que tanto el tema de justicia cívica como el tema de datos se ha utilizado así, a grandes rasgos, ¿no? Lo necesitamos porque lo necesitamos. Entonces, ¿cuál es el indicador de éxito? ¿Qué tanto se hizo lo que yo dije que se necesita? Y no realmente cuál es el problema que pretende resolver. Y en todo este movimiento y en todo este impulso de plataforma de datos, a mí me encanta mucho esta frase que se traduce a tenemos demasiados datos, o sea, la riqueza de información está, pero no tenemos aprendizajes, tenemos muchos tableros de datos, tú puedes ir a cualquier policía, van a tener sus gráficas, pero ¿cómo se traducen esas gráficas en la toma de decisiones? ¿Cómo se traducen para explicar a través de hipótesis cuál es la política pública que se está implementando? ¿Cómo se va a medir para efectivamente dar resultados? Pues ahí es donde está este vacío de información y este vacío de esfuerzo, donde si todo lo que hacemos al final no se traduce en resolver los problemas que tenemos que resolver, por ejemplo, me acuerdo mucho de un indicador que es total de capacitaciones para que los policías llenen bien el IPH. Y entonces, pues, ¿qué es lo que se mide? ¿Cuántas capacitaciones se dan? ¿Por qué no se mide qué tanto se está avanzando en el llenado de IPH? Se toma la solución como el indicador y no el problema que se quiere resolver. Pues siempre vamos a salir bien. Si lo que tengo que hacer es dar capacitaciones, pues voy a dar muchas capacitaciones y voy a salir bien en el indicador. Pero lo que quería resolver era el llenado de IPH y eso no lo estoy midiendo. Entonces, ¿cómo seguimos trabajando con los municipios para primero generar esta infraestructura básica de datos de calidad que se renueven con frecuencia, que se puedan integrar en el sistema municipal de información para que luego ya se puedan ir tomando muchas mejores decisiones?
Entonces recuerdo cuando me invitaron al Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial aquí en Nuevo León para dar una clase de altos mandos a todos los secretarios de la zona metropolitana. Y me gusta el tema porque les decía, es que esto no cuesta. O sea, cuando se habla de datos, siempre se piensa en que cuesta muchísimo dinero, pero realmente el esfuerzo recae en voluntad política y en mucho trabajo chiquito, ¿verdad? En mucho trabajo de homologación, de talacha, pero no se necesitan las grandes herramientas para ponernos de acuerdo en cuáles van a ser los formatos de recolección de información, para analizar quiénes son todas las personas que recolectan esta información y cómo lo hacemos en el mismo formato para poder compararlo. Sí se puede generar una gran diferencia solamente poniéndonos de acuerdo, pero ese solamente es, yo creo que la parte más importante del trabajo que se tiene que seguir impulsando. Borré el nombre del municipio, pero en temas de justicia cívica, haciendo un análisis de datos, por ejemplo, del tema de ruido, y así hay en la mayoría de los problemas de convivencia. Queríamos ver cuántos de las denuncias telefónicas llegaban a citatorio. Miren nada más la cifra, 0.4%. Y cuando tratamos de entender por qué, y además por qué no podíamos detectar la reincidencia, este es un caso real, pues ahí nos dimos cuenta que era porque viendo el ciclo de datos, cuando la persona hacía la llamada telefónica, pues no tenía la dirección exacta de la queja de ruido. Y llegaba el policía, hacía su protocolo, pero parte del protocolo no era confirmar la dirección exacta de la persona que efectivamente estaba teniendo mucho más ruido del permitido en ese municipio. Entonces, sí, se levantaba la denuncia, sí, se atendía, sí, se hacía el protocolo de dar un aviso, se regresaba, pero a la hora de ya tener los datos para poder detectar la reincidencia, no se tenía la ubicación exacta. Era un tema de cerrar la pinza, pero así de chiquito se trabajó un año sin poder detectar reincidencia hasta que, tratando de hacer un análisis de por qué no habían bajado las quejas de ruido, nos dimos cuenta que porque no se estaba incrementando la multa de acuerdo al protocolo, porque no se tenían los datos suficientes para detectar esa reincidencia. Y era a partir de que se implementó el sistema de justicia cívica en ese municipio. Entonces, ¿qué es lo interesante? Primero, que a las policías sí hay que decirles, oigan, esto no se trata de inversión altísima. Con las herramientas existentes con las que ya trabajan, se puede avanzar el 90% de la chamba. Y por otra parte, haciendo un análisis detallado de a ver cuáles son todas las áreas de oportunidad, desde cómo se recolecta la información, cómo se almacena, cómo se comparte, incluso en la misma secretaría del municipio, cómo se analiza y cómo se visualiza, sí se pueden empezar a tomar mejores decisiones, tanto para justicia cívica como para seguridad pública en general. ¿Y a dónde se podría llegar? Y esto es aquí para mí lo más interesante. Cuando hablamos de justicia cívica nos quedamos con la capa de información de lo que se genera como datos de seguridad. Pero si se hace este esfuerzo de homologar los formatos de recolección y de almacenamiento, no solamente vas a poder hacer interoperable entre las distintas dependencias de la Secretaría de Seguridad esta información, que me ha pasado en la mayoría de los municipios, entre sus propias direcciones, los datos no se pueden cruzar. Pero luego tampoco se pueden cruzar entre secretarías del mismo municipio. Imagínate si pudieras cruzar los datos de atención ciudadana. Imagínate si pudieras cruzar los datos de desarrollo social, del DIF, de todas las otras secretarías que de cierta manera están haciendo trabajo comunitario que podría tomarse como preventivo, que podría tomarse como paliativo, que podría tomarse como contexto a la hora que un juez cívico tiene que tomar alguna decisión. Entonces aquí pongo el ejemplo de el tema de beneficios automáticos. ¿Por qué? Porque generalmente las poblaciones que están en mayor situación de vulnerabilidad son las que serían acreedoras a la mayor cantidad de programas que les podrían beneficiar, tanto de los municipios, gobierno estatal, gobierno federal.
Y al mismo tiempo son las personas que van a tener por probabilidad menor conocimiento de que existen estos programas y que pueden tener estos beneficios. Ahora ¿A sí, dónde se un podría? minuto, Dino. Un Sí, minuto ahí, todavía. y ya con esto cierro. ¿Y a dónde se podría llevar la justicia cívica? Solamente con este esfuerzo que requiere voluntad política y herramientas low-tech, es a poder generar un sistema integral de inteligencia, donde se toma en cuenta no solo el tema de seguridad per se, sino del trabajo que se hacen todas las otras secretarías para definir prioridades de atención a cierto tipo de problemas de atención ciudadana, pero que están bastante vinculados con el tema de seguridad. Pero también a la hora de que una persona está enfrente del juez cívico, a la oferta de poderle también ofrecer otro tipo de beneficios, que sepa que existen otro tipo de programas de los que podrían ser acreedores y de los que podrían también aprovechar para tratar el tema que tengan que tratar. Entonces, si nos vamos de menos a más, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho potencial, se le tiene que entrar a generar infraestructuras de toma de decisiones, no de gráficas de datos que no se genera luego nada a cambio, para poder seguir avanzando en resolver los problemas de fondo y no solo resolver problemas procesales. ¿Le hiciste como yo te dije que le hicieras? Sí, muy bien, indicador cumplido. Ah, espérate, está resolviendo los problemas para los que se diseñaron estas soluciones y con eso realmente impulsar de fondo la problemática y no solo también quedarnos en las formas, no quedarnos en las gráficas, pasar a hipótesis, a políticas públicas informadas y a mucha mejor toma de decisiones. Muchísimas gracias, Dino, y volvemos contigo desde luego en la siguiente ronda. Por ahí estoy viendo que algunas personas están escribiendo preguntas en el chat y las vamos a atender si les parece después de esta segunda ronda de intervenciones, y también les invito al resto de quienes nos acompañan que se sientan plenamente con la confianza, y les invito pues a participar, a escribir sus preguntas en el chat también. Y bueno, pues continuamos nuevamente contigo, Iván, por 7 minutos también. Y bueno, pues ya tuvimos como antecedentes lo que pues tú mismo nos explicabas sobre el paradigma y toda esta idea de gestión de la conflictividad y cómo conversa con el modelo nacional homologado de policía y justicia cívica como una de estas herramientas o instrumentos para gestionar la conflictividad. Y también pues Miguel ya nos ponía en antecedentes y nos daba ejemplos también muy puntuales, tanto en lo general como en lo particular, de el avance en la implementación de este modelo. Y yo quiero tomar el ejemplo que nos planteaba también Dino sobre este porcentaje, este 0.4% de asuntos que llegan con el juzgado cívico, y bueno, todos los desafíos que nos plantea en la gestión, no solo de conflictividad, sino también en la gestión de información que se generan en los municipios. Pero si tú sabes, Iván, que la gran mayoría de los problemas que hay en un municipio, o los que atiende este sistema municipal de justicia, como son el ruido, problemas entre vecinas y vecinos, temas de mascotas también, y este porcentaje, por ejemplo, que nos menciona Dino, que es un ejemplo, pues, yo te preguntaría, ¿cómo ves tú en todo este contexto el rol del juzgado cívico, sus alcances, sus límites y sobre todo los desafíos que tienen bajo este paradigma? Sí, gracias, Gaby. A ver, yo creo que una de las apuestas más interesantes que se podrían hacer en este tema es sí considerar el funcionamiento del juzgado cívico,
pero entender que los verdaderos cambios que se buscan conforme al modelo nacional y conforme al modelo homologado, exigen pensarlo desde otro punto de vista y de una forma distinta, y es como un sistema, no nada más propiamente el juzgado cívico. O sea, por ejemplo, ya lo decía Dina hace un momento, oye, el porcentaje de personas que llegaron por temas de ruido hacia el juzgado cívico. Si uno ve los datos, pues a lo mejor dice, bueno, ¿y para qué sirve la reforma? O sea, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué invertirle dinero? ¿Para qué cambiar las instalaciones, contratar personal, capacitarlo? Si una de las principales quejas, porque eso viene en la ENSU, si recuerdo bien, que una de las principales quejas de los conflictos cotidianos tiene que ver con ruido, resulta que muy poco porcentaje de los asuntos llegan al juzgado civil. ¿Eso quiere decir que no se atendieron? No necesariamente no se atendieron. Tal vez si nosotros ampliamos la visión de cómo debería funcionar esto como sistema, con el juzgado cívico, con la policía, con otros actores, tal vez lo que nos damos cuenta es que no necesariamente tiene que llegar al juzgado cívico para que podamos afirmar que de alguna u otra forma fue atendida por el sistema. Entonces, yo creo que aquí hay un punto importante, que necesitamos empezar a pensar este funcionamiento como un sistema, y por lo tanto, siempre que hablamos de sistema, a mí me gusta recurrir a primero tratar de entender qué está dentro del sistema. Entonces, siempre me gusta pensar, siguiendo como algunas de las construcciones teóricas de quienes trabajan temas de sistemas, dicen el sistema dentro tiene actores, instituciones, en particular instituciones en forma de reglas, y tiene un componente de carácter axiológico o cultural. Entonces, el sistema procesará las demandas del entorno a través de un cruce entre los actores, las instituciones, reglas y este componente cultural. Y en función de esa interacción, el sistema arrojará un determinado resultado. Creo que cuando pensamos en el modelo nacional, cuando lo pensamos en términos de sistemas, nos podemos ir preguntando dentro de cada cajita que hay, bueno, ¿quiénes son los actores del sistema de justicia cívica? ¿Es solamente el juez cívico? Cuando nosotros decimos no, porque la función es de gestión de la conflictividad, que es mucho más complejo, ahí es donde te das cuenta que tienes que ampliar la visión. Tal vez algunos de los actores, ya lo comentaba Dino, pues es el personal que trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social. Tal vez en algunos otros casos son actores que ni siquiera pertenecen al municipio, sino que tal vez pertenecen a el funcionamiento de otro sistema, como el sistema de justicia penal. Cuando nosotros pensamos en las reglas del sistema, pues no solamente se trata de decir, bueno, es que ya existe el modelo nacional, muy bien, todos apéguense al modelo nacional, pero pues si tengo el modelo nacional, pero no he cambiado algo tan básico como mi reglamento de policía y buen gobierno, y mi reglamento de policía y buen gobierno básicamente funciona como un mega martillo, porque lo único que contempla es sanciones para aquellas personas que me desordenan lo que yo pienso que es la vida en comunidad o municipio, pues de muy poco va a servir. Entonces, si queremos cambiar la realidad, pues necesitamos pensar en el cambio en el funcionamiento del sistema, y para que cambie el sistema necesitamos ver qué trae adentro. Entonces yo te diría, ¿qué tiene que cambiar? Una visión más amplia de quiénes son los actores que participan en el sistema, para no circunscribirlo a los jueces cívicos, ni tampoco nada más a los policías municipales, sino a los otros actores que intervienen. Yo destacaría mucho a otros actores del municipio, y además a otros actores que no son parte del gobierno, las escuelas, las organizaciones, el empresariado. Desde el punto de vista de las instituciones, hay que cambiar los reglamentos, pero también me parece que hay que cambiar los mecanismos de evaluación sobre el funcionamiento de la justicia cívica. Hay que generar los incentivos tanto en los operadores como en la gente que habita en los municipios, para buscar pues esta adecuada gestión de la conflictividad. Y otra de las cosas que me parece muy interesante en relación con lo que comentaba Dino, es probablemente otra de las reglas que hay que cambiar es la forma como se toman las decisiones. No tomar las decisiones en función nada más del feeling o del impulso, o regresando a esta tendencia del orden, tomar las decisiones con base pensando en el martillo, pensando en que lo que está desordenado tiene que regresar a su lugar, sino tomando las decisiones en función de los datos con los que cuento,
para poder cumplir el objetivo que quiero cumplir a través de la justicia cívica. El modelo homologado tiene muy claros cuáles son los objetivos que se buscan a través del modelo. En ninguna parte dice sancionar a quienes cometen faltas administrativas, no, es mucho más ambicioso. Y ya finalmente nada más quisiera destacar que si lo pensamos en términos de sistema, difícilmente el sistema de justicia cívica va a dar resultados pensándolo de forma aislada, sino que tenemos que ver su interacción con otros sistemas, como ya lo comentábamos hace un momento, que puede ser con el sistema de seguridad federal o con el sistema de seguridad estatal o incluso con el sistema de justicia penal. Muy bien, gracias Iván. Y bueno, no, me quedo y retomo esta noción de sistema. Voy a dejar quizá un poco en pausa el vínculo, la articulación que debe de existir entre el sistema de justicia cívica con el penal y otros sistemas, eso creo que nos daría como para otro webinar, si tenemos oportunidad de organizarlo. Pero en este contexto, Miguel, yo quisiera que hiciéramos como un zoom en el sistema de justicia cívica con la policía, justamente. Y sobre todo el por qué y en un contexto en el que ahora, por ejemplo, tenemos una Guardia Nacional donde ya se define dónde está esta Guardia Nacional, ¿no? Y su marco normativo y adscripción institucional. Y por otro lado, tenemos una enorme apuesta a las policías municipales en esta idea de policías que trabajen bajo este esquema, obviamente, de gestión de la conflictividad y tengamos policías de proximidad. Y pues también considerando, o sea, no solamente lo que está ocurriendo en materia de los cuerpos de seguridad en México, sino también en los contextos de violencia que hay y lo que está pasando también particularmente en los municipios frente a las diversas violencias que desafortunadamente se viven en el país. Sí. Hoy, pues mira, en INCIDE llevamos, la verdad, un poco más de 21 años acompañando instituciones de seguridad y de justicia, obviamente entre ellas policías locales, policías municipales y estatales. Y lo que hemos encontrado ahí es, pues, personas, policías a cargo de territorios y que los conocen bien, o sea, digamos, agentes de policía pues que son capaces de describirte la dinámica local, ¿no? La dinámica ahí, qué pasa, cómo surge un conflicto, cómo se soluciona un conflicto, cómo lo ven ellos, cómo va derivando una disputa vecinal por una cosa muy sencilla en un problema más grave, luego en una riña y luego incluso en una conducta delictiva, ¿no? Eh, y no pasa, digamos que gran cosa con eso que ven. Una de las razones porque no tienen las competencias, la mayoría de las policías municipales, para hacer mediación de un conflicto vecinal. Si uno revisa el plan de formación que está validado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, el plan de formación para ser policía, pues, ¿no? De formación básica, pues ahí uno no encuentra en esa capacitación cosas orientadas a la resolución pacífica de conflictos, a las técnicas de entrevista, a escucha activa, a ser asertivo, a manifestar, por ejemplo, una figura de autoridad, pero de hacerlo de manera asertiva. Y esa carga académica es muy chiquita en relación a las otras materias que tienen que ver con uso de armamento, con tácticas y técnicas policiales, con llenado del IPH y de todos modos lo llenan mal. Entonces, digamos, ese es un dato que puede funcionar, modificar la forma en la que se están formando nuestros policías para que pues se modifique sobre eso. Pero además, retomando algo de lo que decían las colegas, pues es un policía en
una institución policial, quiero decir, en una localidad de zonas urbanas, más o menos es, mira, de cada 4 detenciones que hace, 3 detenciones son por falta administrativa y 1 por delito, más o menos en esa proporción, y esa proporción puede variar dependiendo del lugar, hasta 10 más o menos faltas administrativas y 1 delito. Entonces, bueno, esos datos lo que te dicen es, pues los policías municipales se dedican a las faltas administrativas, a las conductas, que en algunos lugares les llaman conductas parasociales, que son conductas que no significan una conducta delictiva, pero sí, como ya decía Iván, una conducta en la que la comunidad, la sociedad no está de acuerdo y considera que debemos de poner orden, digamos que tenemos ese acuerdo social de poner orden en ese sentido. Las faltas que entran al sistema de justicia cívica: alterar el orden, consumo de sustancias, consumo de alcohol, portación de indumentaria que facilite el consumo. Entonces, esas conductas, por ejemplo, alterar el orden, pues, ¿qué es eso? Un policía, digamos que ahí en campo, lo que le diga su criterio, si hay una persona gritándose con otra, pues están alterando el orden. Si hay una persona que está poniendo música, pues es alterar el orden. Si hay una persona que está sin querer mover su vehículo, pues está alterando el orden. En fin, pero lo que pasa más interesante es qué hace cuando lo detiene a la persona. Llenan, por ejemplo, ahora, que ya decía Dino, un IPH de justicia cívica, un informe policial homologado de justicia cívica, que al subirlo los policías, y además hacen el registro nacional de la detención, el registro administrativo de esa detención, y esas 2 bases de datos, cuando las sube un policía, las sube a Plataforma México, que aunque parece que ya no existe, sí existe. Todavía existe la Plataforma México, pero sí se desactivó muchísimo en la administración federal pasada. No sabemos qué vaya a pasar en esta, pero esa es una poderosa base de datos que no se utiliza, en donde están los nombres de personas, las comunidades de donde vienen, las faltas que cometieron, y el sistema así de dramático, ¿no? Capta a una persona que entra al sistema de justicia cívica, cumple su sanción, se va, incluso se le hizo un tamizaje porque parece que es consumidor de droga o adicto con problemas, y después a los 2, 3 meses aparece en un homicidio, como víctima de homicidio doloso, o incluso como actor intelectual, pues digo, material de un homicidio doloso. Entonces yo digo, y eso lo digo desde hace mucho tiempo, la policía ve pasar esa base de datos, esas personas, sin intervenir a tiempo, sin hacer prevención, y entonces pues no le salvas la vida, que esa debería ser la función. Y la otra, no digo mucho porque nos tardamos otro foro, pero pues las decisiones tendrían que estar basadas en información, basadas en evidencia, las decisiones de la policía. Y el día que eso ocurra, pues la cosa cambia, ¿no? Un ejemplo muy rápido: los carabineros de Chile le dicen a la gente: en esta localidad tiene que haber una unidad de vigilancia estratégica que se compone de 2 policías, una patrulla, un perro y no sé qué. Y ellos le contestan a la gente cuando la gente dice: oiga, pero ¿por qué no nos ponen aquí 2 Vs o 3 Vs? Porque yo como que me siento inseguro. Le contestan: aquí el que decide la seguridad soy yo, porque yo soy el especialista, no ustedes. Esa respuesta no la tiene la policía mexicana en este momento. Se necesita construir esa legitimidad y esa respuesta. Qué interesante, Miguel, y sobre todo, bueno, subrayo esto que nos decía sobre el programa de formación, o sea, cómo por un lado está la expectativa, el modelo, y lo que se espera, ¿no? De estas policías, de estos cuerpos de seguridad, y por otro lado, pues ahora sí los martillos con los que se les está formando. Y bueno, también los ejemplos, desde luego hay otras experiencias muy positivas en distintos países latinoamericanos con quienes compartimos pues algunas similitudes contextuales y problemáticas sociales, y creo que también vale la pena pues tener una mirada, ¿no? Como a estos ejemplos como el que mencionas de Chile. Y bueno, regreso con Dino
Y también quisiera pues que arribáramos o que abordáramos el concepto de inteligencia colectiva, porque creo que es clave cuando hablamos de un sistema de justicia y en este caso del sistema de justicia municipal. Pero puntualmente yo te preguntaría, y viendo, creo que ya por ahí Iván y Miguel nos pues dieron un pantallazo también de los desafíos que hay en lo general, pero particularmente en los juzgados cívicos con la policía. Tú también nos mencionabas ya pues con unos ejemplos como muy puntuales, pero ¿en dónde estaría el potencial o cuál sería el potencial de la participación pública en en materia de justicia cívica? Y yo sí quisiera poner como poner el acento pues en estos desafíos también, ¿no? Si es que encontramos como para superar estos desafíos de información, de formación, de actuar como autoridades, etcétera. Claro que sí, Gaby. Muchas gracias. Y otra vez, si me ayudas con el minuto. Mira, a mí me encanta el tema de participación pública porque otra vez se habla en demasiada generalidad, ¿no? La gente no participa o la gente, no, es que a la gente no le importa. Y como todo, hay una ciencia detrás de la participación. La gente va a participar, las personas vamos a participar cuando realmente consideramos que nuestro tiempo, que lo que vamos a decir, que lo que vamos a aportar va a generar cierto tipo de valor. Lo que sí no nos gusta a nadie es perder el tiempo. Y aquí me parece bien interesante porque se conecta con lo que estaban comentando tanto Miguel como Iván, que es cuando hablamos de participación, lo más importante es entender primero quién tiene que participar. Y ya desde el quién, te puedo afirmar que las personas más importantes, las que se tendrían que sentar en la mesa, rara vez son convocadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de quién debe de participar, no son estas prácticas, vamos a hacer estas mesas, vamos a ver su opinión. Espérate, para empezar, ¿quién tiene tiempo de enterarse que van a haber estas mesas para hacer el plan de desarrollo del municipio y demás, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí, generalmente los espacios participativos se diseñan para las personas que están en una situación suficientemente privilegiada para saber que existen y para tener el tiempo libre, para tener los medios para llegar a los lugares a los que tienes que llegar y para considerar que tu opinión es lo suficientemente importante e interesante para que se tome en cuenta. Entonces, de ahí ya es un filtro gigantesco y en general los espacios de participación se diseñan con toda, pues, de manera automática. No, no, es que hay que abrirlo a participación, hay que abrirlo a consulta, sin ponerle mayor atención a entender, ok, pero espérate, ¿quién tendría que estar participando? ¿Cómo le hacemos para que quiera participar, verdad? ¿Cuáles son los tipos de incentivos que yo voy a generar para que sí quieran participar? ¿Cómo le voy a hacer de acuerdo a su realidad para llegar a donde están? Para no decirles que vengan, dependiendo de su situación, en qué día de la semana, a qué hora de la semana, en qué espacio físico tengo yo que generar esto para que realmente llegue a donde tengo que llegar. ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Para definir el problema, para evaluar la solución, para diseñar conmigo la solución. ¿Y para qué? O sea, ¿por qué los necesito que participen? ¿Para tener la foto? ¿O porque realmente necesito saber qué piensan? Porque yo no soy ellos, porque yo no estoy en su situación y porque necesito entender a mis primeros usuarios, para quienes estoy diseñando todo esto que estoy diseñando. Entonces, me voy a centrar en solamente dos aspectos que para mí son la base. El primero es cuándo, en qué etapa del ciclo de generación de política pública. Y aquí, por ejemplo, si pensamos en quién, en el tipo de expertise, hay quienes se dedican, quienes estudian, quienes trabajan en estos temas.
pero hay quienes son los afectados, hay quienes son los que los tienen que ejecutar. Esos son distintos tipos de experiencia. Entonces, sí se tiene que conjugar el momento en el que participan. Por ejemplo, para la definición del problema, pues se tiene que entender al usuario de adentro y al de afuera. ¿Y quién es el de adentro? ¿El juez cívico? ¿Y quién es el de adentro? La persona en ventanilla. ¿Y quién es el de adentro? La policía en la calle, la policía de proximidad. ¿Cuándo se sientan juntos a tratar de diagnosticar el problema? ¿Cuándo se sientan juntos a tratar de generar un lenguaje común de lo que yo entiendo y lo que tú entiendes no es lo mismo, pero vamos a tratar de generar ese puente para entendernos? Y entonces esa práctica participativa se centra en la parte de definición de problema. Luego viene la parte más compleja que requiere más tiempo, identificar solución o desarrollar la solución. Ahí está bien dejarlo un poquito para los expertos hablando del tipo de expertise que se dedican a generar este tipo de intervenciones o programas. Pero ¿a dónde hay que regresar luego en el tema de implementación? Pues a revisar el prototipo, a otra vez volver a recibir retroalimentación del tipo de perfiles que participaron al momento de definición de problemas. Entonces, sí se tiene que pensar muy bien en quiénes queremos que participen, en qué tipo de momento es idóneo que participen, porque hay que ser súper conscientes de la carga de tiempo que se le va a pedir al usuario que invierta en este tipo de ejercicios. Ir a donde están, por ejemplo, conozco un ejercicio participativo súper interesante que era para la comunidad trans en Colombia y específicamente de un distrito, y donde pasaban más tiempo, donde había tiempo muerto, era en el salón de belleza. Entonces los ejercicios eran mientras estaban haciendo cierto tipo de actividad que como quiera ya la tenían que hacer. O puede ser en el transporte público, es tiempo muerto, como quiera tienes que estar ahí. Es ese tipo de creatividad el que hay que tener para decir cómo voy a llegar y aprovechar un tiempo que como quiera les voy a pedir que me regalen porque tienen que estar haciendo otra cosa que no involucra el que estén participando. Y ese es el tipo de incentivos de también decir, bueno, oye, y te voy a rendir cuentas, y te voy a informar en qué pasó, y te voy a volver a invitar, y te voy a dar este agradecimiento y demás. O sea, es pensar en todo el ciclo de diseño. Y, y en este sentido, y aplica muy bien para este tema, tuve el privilegio de apoyar a la Suprema Corte a coordinar un encuentro nacional de seguridad y justicia que acabó en este agosto. Fuimos a 14 estados, se convocó a mesas de diagnóstico de problema, se convocó a policías municipales, a policías estatales, a fiscalías, a jueces cívicos, a juzgados federales, locales, sociedad civil, academia, litigantes. Ahora sí que todos los que se tenían que sentar en la mesa. Pero lo traigo a colación porque hablando de participación, el perfil que definitivamente, así casi que se me hace un poquito nudo en la garganta, pero que nos decía, wow, eran las policías municipales. Nadie nos había invitado. Nadie me había preguntado yo qué pienso. Vienen y me cambian el sistema y ahora me piden hacer todas estas cosas y a mí nadie me preguntó. A mí me capacitan de hacer cosas que ahora tengo que hacer, de llenar toda esta papelería en el cofre de mi carro, bajo el sol, tratando de agarrar lo que me dice la persona, mientras que no se me está cayendo, ¿verdad? Esta otra cosa. Y a mí nadie me preguntó yo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué no me tomaron en cuenta? Entonces, esa es la riqueza de sentarnos en una mesa con perfiles diversos, con experiencias diversas, tratar de entendernos, porque al mismo tiempo en la misma mesa le preguntábamos a las personas, ¿tú confías en la policía municipal? Y todos, incluyendo jueces y fiscalías, decían que no. Pero luego les preguntabas a la policía municipal, ¿y tú confías en las personas? Y en la fiscalía y en los jueces, y decían que no. Y luego le preguntabas a los jueces, ¿y tú confías en todos ellos? Y decían que no, es un sistema basado en la desconfianza.
pero también es un sistema que nunca tiene estos espacios para escucharse y tender esos puentes y decir, a ver, yo tengo mi ceguera de taller, pero si nos escuchamos, sí podemos diseñar mejores intervenciones, las podemos ir probando, podemos volver a regresar con ustedes, podemos rendir cuentas y con esta apertura trabajar distinto. Y ahí pues en materia de justicia cívica, pero en materia de justicia en general, en materia de seguridad pública, en materia de prevención, híjole, pues hay un potencial enorme por explorar. Muchísimas gracias, Dino. Y pues bueno, aquí creo que muestras un enorme abanico de posibilidades y una ruta también muy clara como a seguir, sobre todo, pues apegándose de alguna manera al ciclo de políticas públicas, ¿no? Desde cómo en el diseño y formulación de cualquier política, pues tienen que estar estos actores y preguntarles, ¿no? Y saber qué necesitan y cómo se pueden visualizar, pues, ciertas soluciones. Lo que creo que queda claro y con esto, bueno, quisiera como cerrar estas dos rondas tan interesantes de reflexiones y de aportaciones y experiencias que nos hacen pues tanto Iván como Dino como Miguel, pero pues está claro que hay un enorme desafío en el aterrizar este concepto de gestión de conflictividad en la práctica, en la operación y en la aplicación del modelo nacional de policía y justicia cívica y cómo esto pues puede traducirse en temas de desarrollos de capacidades de las policías con base en la expectativa que tenemos de las policías municipales o policía de proximidad, en los desafíos también en cuanto a este espacio público que representan los juzgados cívicos como un espacio también donde se dirimen conflictos, controversias y se establecen, bueno, soluciones entre este tipo de hechos que ocurren pues a nivel municipal. Y bueno, y por otro lado, creo que también lo que nos comentaba Dino desde el tema de el desafío de los datos, de cómo es un eje y es un enorme articulador el tema de gestión y uso de datos para la creación de soluciones para la gestión del día a día en el municipio y también pues para generar estrategias de trabajo. Y finalmente pues que cada municipio podríamos decir que también es un mundo. Tenemos como un modelo nacional, tenemos una caja de herramientas que nos puede ofrecer este modelo nacional, pero pues entender que cada municipio es muy diverso, tiene diferentes necesidades, se tienen diferentes intereses, problemáticas y también pues va a ser muy heterogéneo el desarrollo de capacidades, ¿no? De cada uno de ellos. Y bueno, pues vamos con las preguntas. Estamos ya en los últimos, digamos, 20-25 minutos también para terminar a tiempo y quisiera, a ver, las dos primeras, las dos que tenemos en el chat son para ti, Miguel. Si quieres, seguramente las puedes ver y te pediría si las quieres contestar tú, pero también yo pediría que posteriormente si Iván o Dino quieren complementar algo, pues me lo hagan saber y también, pues si alguien más tiene preguntas, por favor, o algo que comentar, también se puede comentar, adelante. Así que bueno, Miguel decía que si es suficiente la cantidad de personas de la muestra de la ENSU para determinar la realidad de la percepción, nos preguntan a Lara, y también Guillermo nos pregunta que qué datos hacen falta para medir la implementación del modelo homologado de policía y justicia cívica y qué ajustes se podrían sugerir para la ENSU. Sí, cómo no, gracias. Ana, gracias por la pregunta. Luego ahí nos encontramos en Twitter, entonces te mando saludos. Yo, os hay que recordar que la ENSU es la encuesta de seguridad en zonas urbanas y están incluidas ahí 85 ciudades que la verdad concentran casi el 60% de la población de México y más del 70% de la incidencia delictiva está en esas 85 ciudades. Entonces,
En cuanto a la muestra de las personas, o sea, la cantidad de la muestra, híjole, pues está calculada con el Centro de Excelencia eh, e Innovación del INEGI, con el apoyo de ONU, Drogas y Delito. Entonces, la verdad es una metodología pues sofisticada. Luego no les gusta a los municipios y a algunos funcionarias y funcionarios públicos, no les gusta que pues no salen bien y dicen, no, pues está mal hecha, o le preguntan a muy pocas personas. Yo en el diseño de la muestra pues no me atrevería a opinar que está mal. Yo creo que está bien hecha la metodología de la muestra. Y en cuanto al diseño, a lo que me pregunta Guillermo, también hola, ¿cómo estás? Yo creo que, mira, para medir la implementación del modelo hay otras herramientas está en la página del secretariado, se ve, por ejemplo, un semáforo que va poniendo de los componentes que yo decía al principio, como que el avance, las municipios que ya hayan desarrollado tal y tal y tal etapa, pues los cambia de color en el semáforo del rojo al amarillo, al verde, así como para la implementación. Y para eso el secretariado aplica una herramienta de indicadores que pide información a los municipios. Digamos que no se utiliza la ENSU como para recoger la implementación. La ENSU lo que recoge es percepción de inseguridad, calificación de las instituciones. Ahí podemos saber cómo está calificada la policía municipal o la estatal. Pero fíjate que en términos de saber con la ENSU si ha mejorado, hay datos bien interesantes. La policía municipal, que sale siempre como la peor calificada, si tú revisas la ENSU de así a lo largo del tiempo, ha mejorado. Si revisas la ENVIPE, ha mejorado, ha incrementado casi 20 puntos la calificación de la policía municipal y de la estatal, a pesar que siguen siendo las que están peor calificadas. Pero bueno, creo que es otro instrumento diferente el de para medir el avance de la implementación. Y si se quisiera incluir en la ENSU algunos reactivos, pues se podría sacar de los componentes del modelo, o sea, preguntar sobre cosas que se preguntaron más bien, por ejemplo, en la EMPOL o en la NCAP, perdón, en la NCAP que se aplicó en 2017, cosas de la NCAP sí podrían servir y esa le retiraron el presupuesto y no se ha vuelto a aplicar desde 2017. Pero son como el tipo de encuestas que necesitamos pues exigir como comunidad, como sociedad, que se apliquen otra vez. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, pues la de Génesis se la voy a formular a Iván y luego Guillermo le pregunta a Dino por ahí también formuló una pregunta. Entonces, Iván, ¿cuáles son los retos de implementación de justicia cívica en zonas metropolitanas, donde la prevención y la resolución del conflicto pueden suceder en distintos municipios? Yo creo que los retos, o sea, los retos para encontrar soluciones a problemas en zonas metropolitanas no solamente suceden en temas de seguridad, sino básicamente suceden en todos los temas, ya sean en temas de movilidad, en temas de desarrollo urbano, en muchas otras cuestiones. Creo que tal vez uno de los retos tiene que ver con la expectativa de lo que uno quiere que pase sobre todo con el juzgado cívico, sobre todo cuando se piensa en, oye, bueno, es que el juzgado cívico no va a sancionar, sino que va a imponer otro tipo de medidas. Y entonces, ya de por sí es difícil buscar el cumplimiento de las medidas distintas al arresto o al pago de la multa. Y esto además creo que adquiere un grado de complejidad aún mayor cuando tenemos zonas metropolitanas en donde tal vez la persona sancionada ni siquiera es un habitante del municipio en el cual se le está imponiendo la sanción. Entonces, yo diría que hay muchos retos que tienen que ver con la conformación de las zonas metropolitanas y esto es lo que precisamente reafirma la idea que comentabas un momento, que necesitamos pensar esto como un sistema, también un sistema desde el punto de vista interregional. No, de muy poco va a servir pensar que funciona súper bien el sistema de justicia cívica no sé, en el municipio de San Pedro, en el caso de Nuevo León,
si no está haciendo lo propio, pues todos los otros municipios que colindan con el municipio de Monterrey, perdón, de San Pedro, es decir, San Pedro, Santa Catarina, Monterrey. Entonces creo que esta noción de sistema que platicábamos hace un momento no solamente se refiere al sistema interno del municipio en cuestión, sino habría que pensar en estrategias interregionales y pensar que lo que le vamos a exigir al sistema de justicia cívica, en particular en las zonas metropolitanas, no se lo exigimos a un municipio en específico, sino se lo tenemos que exigir a la zona metropolitana. Que otra vez, en términos de actores y reglas del sistema, pues es complicado, porque entonces las preguntas empiezan a variar. Bueno, entonces esto requiere más bien como tendría que haber una ley desde el Congreso del Estado, como se planteó en el tema de justicia cívica, si lo que se requieren son leyes estatales que obligan a los municipios para conformar el sistema. Entonces, yo creo que es uno de los desafíos, la coordinación intermunicipal, y creo, pero ya nada más como para cerrar, creo que esa es la vocación en el fondo del modelo homologado y del modelo nacional. O sea, cuando lo lees y cuando ves cómo está conformado, creo que están asumiendo que una buena parte de la población vive en zonas metropolitanas. No está pensada nada más como para los municipios en lo individual. Muchas gracias, Iván. Y vamos ahora con Dino. Pregunta de Guillermo, dice, ¿qué soluciones low-tech se podrían impulsar para mejorar la recolección de datos de policías? Sí, buenísima pregunta. Gracias, Guillermo, y gracias, Gaby. Aquí, digo, todos los municipios ya tienen que tener alguna herramienta, ¿no? Ya trabajan con algo. Y ese algo puede ser un Excel, y un Excel es suficientemente bueno. Trabajan con un radio, tienen de cierta manera algún tipo de centro de mando, de centro de control, de C4. Entonces, lo que ya tienen algún formato para recolectar la información, lo que ya tienen es suficientemente bueno. ¿Cuál es la solución? Hacer el trabajo de talache. Es decir, a ver, ¿cuántos formatos tenemos? ¿Cuánta duplicidad de información estamos generando de aquí a esta ventanilla, a esta otra persona? ¿Cómo puedo generar un tipo de identificación única para yo también poder cruzar la información? Vamos a usar y vamos a ponernos de acuerdo en todos, a tratar de usar el CURP, a generarle el CURP a las personas cada vez que vengan conmigo, cada vez que se levante un reporte. Me ha pasado que en una dependencia piden fecha de nacimiento, en otra dependencia piden edad, en otra dependencia sí registran todos los nombres, en otra dependencia solamente registran el primero y el primer apellido, el primer nombre y demás. Entonces, cuando se quiere empezar a generar cruce de información, pues es prácticamente imposible. ¿Qué es lo primero que se necesita? Voluntad política. Y contra eso, pues si se tiene digamos, un protocolo para homologar los datos, vas de municipio en municipio, de secretaría en secretaría, de dependencia en dependencia, solamente con tener la misma herramienta que recolecta los datos, solamente con ponerse de acuerdo en todos, vamos a recolectar esta información principal y adicionalmente cada uno puede desplegar la información que necesita. Ya se puede dar un paso gigante en el tema de cruce de información y de llegar realmente a una plataforma integral de datos. Eso es, o sea, low tech para mí es con lo que ya tienen, generar un protocolo, revisar el ciclo de vida de los datos, entender en dónde están las áreas de oportunidad, que 95% de las veces es de ponerse de acuerdo, de poner de acuerdo a todos y de estar un poquito repitiendo una y otra vez el que se cumpla el formato, que son temas de disciplina, son temas de revisión semanal, son temas de disciplina también de los altos mandos para ver cómo utilizan esa información, cómo pueden empezar a generar hipótesis para tratar de entender si su política pública funciona o no. Con eso ya se genera un gran avance y de verdad que yo no lo he visto con esa coordinación, con ese nivel de integralidad en la mayoría de los municipios que hemos visitado desde la aceleradora.
que son muchos, sí, municipios de zonas metropolitanas, pero no necesariamente. Y tanto en los grandes como en los chiquitos tienen estos mismos problemas. También de la calidad de la información, de los protocolos con los que se renueva y con los que se revisa la calidad de esa información, de la forma en la que se trata de visualizar para ver si como se está recolectando efectivamente arroja el tipo de visualizaciones que se necesitan para el análisis de datos y demás. Pero sí, en general yo creo que es un tema de con lo que hay, ver cómo se homologa, cómo se analiza cada etapa del ciclo de vida de los datos, cómo se ayuda para que se utilicen entre dependencias, entre secretarías para la toma de decisiones. Gracias, Dino. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, no tiene que escribirla necesariamente, igual puede levantar la manita del, del Zoom. Y si no hay otra pregunta, pues yo simplemente, pues para ir cerrando este tan interesante espacio, les pediría, pues igual en orden de aparición, a Iván, a Miguel y posteriormente a Dino, que pues nos dijeran algunas reflexiones finales o conclusiones sobre lo que se estuvo diciendo y reflexionando en esta sesión. Empezamos, Iván. Gracias, Gaby. Pues muy breve, aquí en un par de minutos. Yo creo que una primera conclusión es resaltar la gran oportunidad que representa contar con un sistema de justicia cívica en los municipios o entre los municipios, en el caso de la zona metropolitana. Y creo que en particular para quienes hemos trabajado desde hace muchos años en el otro sistema, que es el sistema de justicia penal, me parece, y ya sé que decías, Gaby, que esto nos dará como para un panel completamente distinto, pero me parece que muchas de las demandas que se le piden al sistema de justicia penal y también mucha de la sobrecarga que tiene el sistema de justicia penal es porque no existe en realidad o no ha existido un sistema que funcione al inicio, ¿sí? Como en el frente de batalla, por ponerlo en estos términos, un buen sistema de justicia cívica que sirva como un gestor primario de la conflictividad. Entonces, como no ha existido eso, tenemos sistemas de justicia penal sobrecargados y que además, pues, inevitablemente representan como la cara más punitiva y la cara más represora en el funcionamiento del Estado. Entonces, creo que hay una gran oportunidad en el sistema de justicia cívica para que nos ayude no solamente a resolver los problemas más inmediatos, sino que indirectamente creo que también nos puede ayudar a tener un mejor funcionamiento del sistema de justicia penal. Eso como una primera conclusión. Una segunda conclusión, y como lo decía en mi primera intervención, es que esto no se resuelve nada más anunciando con bombo y platillo que ya tengo un juez cívico y nada más cambiando del juez de barandilla o del juez calificador, como le decían acá por mi tierra a estos jueces, diciendo, ya no es juez calificador, ahora es el juez cívico, ¿no? Hay que hacer un trabajo mucho más complejo de desarrollo de capacidades en el personal, de construcción de todo el sistema de justicia cívica, incluyendo a todos los que tienen que estar, identificando quiénes son los otros actores a los que tengo que consultar para que esto funcione efectivamente como un diseño institucional para la gestión de la conflictividad. Gracias, Iván. Miguel. Gracias. Pues yo quisiera cerrar diciendo lo que creemos en INCIDE y de verdad lo creemos, y si uno lo oye se escucha raro, pero es que la reforma policial tiene que surgir, tiene que partir desde lo local. Y es, digamos, no solo la reforma policial, también la transformación de las instituciones de seguridad y justicia, la puesta en marcha de un modelo efectivo de justicia cívica desde lo local. Pero cuando uno dice esa frase desde lo local,
Eso significa trabajar con municipios grandes, chicos, medianos, chiquititos, con computadora, sin computadora, con papel con pantallas, con zonas de terracería, sin patrullas, con chalecos caducos, con sistemas rudimentarios, pues, y otras policías, sí, muy modernas y con sistemas sofisticados de información, pero todos esos, los grandes, los chicos, las estatales, las municipales, y digamos las chafas y las no chafas, realizan más del 80% de las detenciones de este país en este momento. Y el gobierno federal reciente, dijo la presidenta con el secretario Harfuch, vamos a hacer que esta administración, la Guardia Nacional, que decías Gaby al inicio, la Guardia Nacional, ¿qué onda? Pues la Guardia Nacional, dijo la presidenta, va a hacer ahora sí funciones de primer respondiente. ¿Qué hace el primer respondiente? Eso, las detenciones, y llega y resuelve conflictos, y llega cuando le hablan, y ese hasta el día de hoy es el policía municipal, el policía local de la comunidad que me digan, es el que llega y que resuelve a como puede, pues con eso hay que trabajar, con el primer respondiente. ¿En dónde? En todo México. Y sí se puede, sí hay formas de hacerlo, partiendo desde lo local al gobierno federal. Yo tengo la esperanza y nosotros en INCIDE pues tenemos toda la disposición de que este gobierno federal nuevo, a partir del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, ahora sí tome el aprendizaje desde lo local para partir desde ahí hacia el gobierno federal y no al revés, desde el gobierno federal diciéndole, no, híjole, tienes que hacer así porque acá tenemos la razón. No siempre es así y muchas veces es al revés. Lo que funciona ya está funcionando en algunos municipios. Gracias a todas y todos, por escucharme y por compartir. Muchas gracias, Miguel, y gracias por compartirnos la enorme, enorme experiencia que tienen en INCIDE. Siempre es un gusto escucharles y sobre todo, pues, con la sencillez que les caracteriza el explicar cosas tan complejas, ¿no? Como es, pues, todo esto vinculado a la reforma policial. Así que muchas gracias y Dino, tus conclusiones, reflexiones finales, adelante. Claro, muchísimas gracias, Gaby. Y mira, digo, yo creo que solo para conectar un poco con el tema de participación pública, muchas veces se piensa en ese tema como, bueno, vamos a generar estos encuentros para decirle al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Y estamos en un momento donde los retos que enfrentan los gobiernos son tan complejos que también tendríamos que empezar a pensar desde un principio de realidad, que no se van a resolver si todos los sectores no le entran. O sea, híjole, aquí no es nada más de vamos a escucharnos. El gobierno es bueno para unas cosas, pero es malo para otras. Y para esas otras, o le entra el sector privado, o le entra la academia, o le entra sociedad civil, o no se va a resolver. Y desde nuestra experiencia en la aceleradora, donde tuvimos un primer piloto de 3 años, ahorita ya estamos arrancando con 20 municipios del país. En este segundo piloto ya un poco más público, el primero todavía fue de bajo perfil, manejando un poquito los temas que trabajamos. Parte ese principio de realidad. Oye, los tiempos que tiene un municipio son cortísimos, 3 años. Los proyectos estratégicos que involucran a muchas secretarías son muy difíciles de manejar y requieren capacidades que no da la nómina municipal para contratar ese tipo de capacidades, ese tipo de perfiles. Ahí le puede entrar muy bien el sector privado, generando estos grupos de apoyo técnico para el lanzamiento de proyectos, generando incluso donativos de cosas que son dificilísimas para adquirir dentro de los municipios. Por ejemplo, está el caso de San Pedro para el tema de espacio público y cómo dignificar el espacio público, cómo tener juegos de máxima calidad, por ejemplo, para el tema de inclusión y de personas con discapacidad. Y fue a través de donativos en especie del sector privado, donde se lograron casi 80 millones de donativos en 6 años, a cambio de esa inversión del espacio público. En nuestra experiencia, tratando de llevar ese modelo a otras regiones, a otros municipios,
compartiéndolo con el sector privado, diciéndole, tú también le puedes entrar con este esquema donde tú haces la compra directa de este tipo de recursos que son difíciles de adquirir en el sector público y los das en especie, pues se puede elevar la calidad de los espacios públicos que tienen las personas. Y las personas le entran. En Hermosillo se donó para un parque, el parque más importante de Hermosillo, el proyecto ejecutivo, por ejemplo, para tener un despacho de calidad nacional. Entonces, vas viendo cómo se van agregando este tipo de experiencias en donde los municipios hacen lo que tienen que hacer, sociedad civil entra con su expertise, el sector privado entra a apoyar y desatorar temas que a veces por ese tipo de cuestiones se pueden atorar y sí realmente mover la aguja. Como decía un poquito Miguel en el tema de la ENSU, pero yo lo veo en el tema de potencial, 50% del país vive en 100 municipios. Hay más de 2.400, pero en 100 municipios vive la mitad del país. Podemos cambiar al país a través de sus municipios. Podemos resolver lo que más les aqueja a las personas, que son estos problemas de convivencia y el tema de violencia familiar a través de las prácticas de gobiernos locales con buenas gestiones y tratando de apoyar a generar este tipo de intercambios. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que esta participación les haya aportado nuevos elementos para seguir entrándole al tema de justicia civil. Pues muchas gracias, Dino, y gracias pues a todas las personas que participaron en este espacio, en este webinar organizado, reitero, por Fortis, por Aceleradora de Ciudades y por INCIDE. Y bueno, pues yo nada más a manera también de una conclusión muy general, como para también dejar sobre la mesa algunas nociones, si me lo permiten, previo a cerrar este webinar, pues hablábamos en general de el sistema de justicia cívica como un sistema relevante en la gestión de la conflictividad. Iván nos decía o ponía sobre la mesa el enorme desafío y esta transformación que requiere la noción del juez cívico frente a lo que antes teníamos como jueces calificadores, jueces de paz o jueces de barandillas, y que si bien desde 2019 tenemos este nuevo modelo, pues todavía hay desafíos en la construcción de este espacio, y no me refiero físicamente, sino como los procesos que realizan los juzgados cívicos para gestionar la conflictividad desde el municipio. Y también, pues, Miguel ponía sobre la mesa el tema de la policía municipal, la diversidad en en el desarrollo de sus capacidades, las capacidades, los recursos, los insumos con los que cuentan, que son sumamente diversos, y también la expectativa que se tiene, ¿no? O sea, la expectativa que se tiene de esta policía en el modelo y pues las brechas que hay al respecto, y ponía también sobre la mesa pues el hecho de que son quienes en el 80% de las detenciones pues intervienen el día de hoy, y pues sobre todo destacar lo importante que es fortalecer a la justicia municipal o al sistema de justicia municipal también para hacer funcionar de una mejor manera otros sistemas como el sistema de justicia penal. Por ahí también Dino comentaba de la relevancia o el ejemplo sobre la gestión de datos, la importancia también de considerar para la creación de soluciones la inteligencia colectiva, la participación ciudadana, la participación del sector privado. Y cierro con esta última frase también que comentaba Dino, que hay que irnos también con la idea de cambiar al país a través de los municipios y plantear las soluciones pues desde lo local, y no dejar de pensar que una gran apuesta para construir la paz en este país, aunque parezca a veces imposible, pues viene desde los municipios. Así que bueno, pues muy buenas noches tengan ustedes, muy buenas noches también, y gracias Miguel, Tino, Iván por su tiempo, por su generosidad, y también a todos nuestros colegas, compañeras de Fortis, de INCIDE
y de Aceleradora, gracias también por acompañarnos. Y desde afuera también, por aquí veo a Ina de SICA, también gracias. Muy buenas noches y por aquí nos seguimos viendo. Gracias, bye. Bonita noche, bye.